Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un podcast con mis compañeros y el tema es el comunismo. Y empezamos pues dándoles la bienvenida a este espacio de información y a este espacio de historia sobre dentro del comunismo, pues es una etapa en donde ha transcurrido hace muchos años atrás y pues me gustaría que escucharan este debate, este podcast que es muy importante dentro de la sociedad. Concepto clave del modo de producción del comunismo. El comunismo se basa en la idea de que todo lo que producimos debe ser para el bien de todos, no para que unos y pocos se beneficien. En lugar de que las fábricas y tierras y recursos estén a manos de individuos o empresas privadas, todo lo que debería ser controlado por la comunidad o el Estado. La idea principal es que haya clases sociales, no deben haber gente rica ni pobre, todos deberían tener el mismo y lo que se produce tiene que ser distribuido según las necesidades de cada uno. No obtener ganancias. Es como si todo el mundo estuviera trabajando por un mismo propósito y todos los frutos del trabajo fueran para el bienestar colectivo. Aunque el comunismo sea muy bueno en teoría y en la práctica, no siempre funciona como esperaba. En muchos países donde se intentó, en lugar de acabar con las desigualdades, se crearon nuevas formas de injusticia. Por ejemplo, aunque la idea es eliminar las clases sociales, en la práctica lo que pasó es que el poder quedó concentrado en unos pocos, en los líderes del partido. Esta gente terminó teniendo privilegios como una especie de nueva élite, mientras que las personas comunes seguían viviendo en pobreza. Otro problema es que al estar todo controlado por el Estado, las decisiones sobre qué se produce y cómo se distribuye no siempre tienen en cuenta lo que realmente necesita la gente. A veces hay escasez de productos o las cosas no son tan eficientes porque no hay competencia ni innovación. También las libertades individuales muchas veces deben ser limitadas, ya que el control del Estado no es muy grande. Entonces el comunismo intenta hacer un mundo más justo en la práctica, terminando y generando nuevas desigualdades de represión y problemas económicos que demuestren que lo ideal siempre se cumple. Lo histórico y comparativo. El comunismo, como ideología política y económica, tiene raíces profundas en la historia. Sus orígenes se remontan en la antigüedad clásica, con filósofos como Platón, planteando ideas sobre la propiedad común y la educación comunal. A Marx y Engels se los conoce como los padres del comunismo moderno. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando el comunismo adquiere una forma más definida y sistemática, gracias a las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, estos pensadores alemanes propusieron que la historia de la humanidad es una lucha de clases entre los propietarios y los medios de producción, la burguesía y los trabajadores, los proletarios. Según ellos, la sociedad ideal sería una en la que los medios de producción fueran propiedad de todos y no existiera la explotación del hombre por el hombre. En la Revolución Rusa y la expansión del comunismo. La primera vez que una revolución comunista tuvo éxito fue en Rusia, en 1917, en la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Lenin, que se convirtió en el primer estado comunista a gran escala. El marxismo-leninismo se convierte en la ideología dominante del movimiento comunista internacional. Otras corrientes comunistas surgieron a lo largo del siglo XX, con el maoísmo en China, que adaptaron las ideas de Marx y Engels a diferentes contextos históricos y culturales. Aunque el comunismo de hoy en día se sintetiza en lo político, ha declinado en gran medida desde la caída del muro de Berlín. Sus ideas siguen influyendo en el pensamiento político y económico contemporáneo. El comunismo se entiende como un sistema político que se basa en la lucha de clases y la propiedad común de los medios de producción. Esta doctrina nació como una crítica al capitalismo y las desigualdades socioeconómicas que surgían debido a la propiedad privada. Los orígenes del comunismo lo encontramos en la obra de Marx y Engels. De acuerdo con la teoría del valor de Marx, el valor de los bienes no se determina por su precio, sino por el tiempo requerido para su producción. Entre las consecuencias del comunismo podemos encontrar las siguientes. Hambrunas.
Se originaron entre los años de 1918 y 1922, que afectaron principalmente al campo. La hambruna de 1921 causó alrededor de 5 millones de muertes, principalmente entre los campesinos. El rublo se desplomó y se implementó un sistema de trueque de bienes y de alimentos. El 90% de los salarios se pagaban con bienes en lugar de dinero. Se produjo la caída de la producción industrial. Mercado negro. A pesar de la ley marcial contra la especulación, se originó un mercado negro de bienes. Pérdida de valor del dinero. Se perdió el valor del dinero, lo que se conoció oficialmente como suspensión sistemática de la economía del dinero. Características del comunismo. El ejercicio del poder de un solo partido que no tolera la oposición o pensamientos diferentes. La economía controlada por el Estado, que administra la propiedad pública, los salarios y los bienes manufacturados. Los bienes son propiedad del Estado y cada persona recibe una parte en función de lo que necesita. En un país donde el único empleador es el Estado, la posesión significa morir de hambre lentamente. El viejo principio, quien no trabaja no come, ha sido reemplazado por uno nuevo. Quien no obedece no come. El comunismo es igual a desigualdad, pero no como la propiedad. La propiedad es explotación del débil por el fuerte. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy le vamos a hablar sobre el tema del comunismo. Ejemplos concretos del comunismo. Economía. Propiedad estatal. Las empresas y los recursos naturales son propiedad del Estado, no de los individuos. Planificación central. El gobierno decide qué se produce, en qué cantidad y a qué precio, en un lugar dejarlo al mercado. Distribución equitativa. La idea es que los bienes y servicios se distribuyan de manera más equitativa en la población. La sociedad. Clase social reducida. Se busca eliminar las grandes diferencias de riqueza y poder entre las clases sociales. Énfasis de la comunidad. Se promueve la cooperación y la solidaridad entre los miembros de la sociedad. Control estatal entre muchos aspectos de la vida. El gobierno puede incluir áreas como la educación, la cultura y los medios de comunicación. Países que han implementado el comunismo. Unión Soviética. Fue uno de los países primeros en adoptar el comunismo, pero se dividió en 1991. China, aunque ha implementado reformas económicas de mercado, sigue siendo un país comunista con un partido único. Cuba mantiene un sistema económico comunista, aunque ha realizado algunas aperturas. Corea del Sur es uno de los pocos países que mantiene un sistema comunista estrictamente ortodoxo. Vietnam combinó elementos del comunismo, como una economía del mercado, ejemplos concretos de las políticas comunistas. Colectivización de la agricultura. Las tierras privadas fueron agrupadas en grandes explotaciones colectivas. Educación gratuita y universal. La educación se hizo accesible a todos los ciudadanos sin costo. Atención médica gratuita. El acceso a la salud se garantizó para toda la población. Control de precios. El gobierno fijaba los precios de bienes y servicios. Es importante destacar que el comunismo ha sido aplicado en diferentes maneras de distintos países y que los resultados han sido variados. Además, muchos de los países que se consideran comunistas han implementado reformas económicas y políticas que lo alejan de un modelo comunista original. Conclusiones. El comunismo es aquella ideología inferior al socialismo, el cual pretende que la sociedad esté regida por la misma clase trabajadora, la cual asume el ejercicio de su poder, donde se eliminan las clases sociales y se colectivizan los bienes. En cierta parte es de admirar, pues no hay personas muriendo en pobreza, pero por otro lado no permite que la sociedad crezca o haya un cambio progresivo en esta, por lo que todos tienen que permanecer en igualdad. Así que el comunismo puro en teoría trata pues de que una sociedad sin clases en donde ningún grupo humano podría explotar a otro, ni tampoco los individuos pueden hacerlo entre sí. Como conclusión podemos decir que el comunismo es un estado donde nadie es dueño de nada. Todo lo que se tiene y se logra a través del trabajo es para todos y por lo tanto no existe el comercio, porque no hay con qué negociar. No existen clases sociales, no hay poder más arriba tampoco. Y pues hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias por la atención. Como siempre, tratando de
de llevarles un mensaje, tratando de llevarles mucha información a esto. Y pues nos vemos en otro video.